Amigas y amigos quintanarroenses, pues qué gusto poder estar aquí nuevamente en Cancún y además con un motivo tan especial como el que nos reúne hoy esta tarde. Saludo desde luego con aprecio al licenciado Félix Arturo González Canto y le agradezco mucho sus palabras, señor gobernador del Estado, al diputado Luis González Flores, presidente del Congreso del Estado, a la magistrada Lisbeth Loizón, presidenta del Tribunal Superior de Justicia, al ingeniero Gregorio Sánchez, presidente municipal de Benito Juárez, al general Raúl López Castañeda, comandante de la 10ª Región Militar, al vicealmirante Carlos Octavio Angulo, comandante de la 5ª Región Naval, a las legisladoras y a los legisladores quintanarroenses aquí presentes, a las presidentas y presidentes municipales también del Estado, a muchísima gente que está aquí precisamente en Quintana Roo. Hoy es un gran día, amigas y amigos, porque efectivamente se inaugura pues yo diría prácticamente se duplica la capacidad del aeropuerto de Quintana Roo con la construcción de esta segunda pista del aeropuerto. Un hecho que estoy seguro va a revolucionar la infraestructura en el país y desde luego en esta región. Ya han hablado tanto el secretario de Comunicaciones y Transportes como el señor gobernador de la importancia de la obra que hoy estamos inaugurando. Primero, una segunda pista de casi 3 kilómetros de longitud que permite recibir los aviones más modernos, más pesados que hoy actualmente se utilizan en el mercado internacional de viajes, de carga, de pasajeros. La inauguración de la torre de control más alta del mundo, en la cual estuvimos hace un momento contemplando el primer aterrizaje simultáneo en la historia aeronáutica nacional. Desde luego, la calle de rodaje que pasa exactamente sobre la carretera que va hacia la ciudad. Hace rato el avión TP-01, el avión presidencial, estuvo ahí. Espero que alguien le haya tomado una foto. No vi al equipo de presidencia allá voy a estar muy al pendiente, si no seguramente ahorita lo van a volver a ver pasar sobre la carretera. No es cierto. Y con esto además Cancún se pone a la vanguardia. Es cierto, hay otros aeropuertos en América Latina que ya han empezado a hacer ese tipo de operaciones. El aeropuerto de Santiago de Chile, el aeropuerto El Dorado de Bogotá en Colombia, pero qué duda cabe, ahora es el aeropuerto de Cancún el que se pone a la vanguardia gracias a esta segunda pista. A mí me parece muy importante que este acontecimiento se dé en un momento tan singular, en un año tan singular como el que tenemos en la vida del país. Es cierto, hemos tenido uno de los años que han golpeado con mayor severidad a la economía de las y de los mexicanos. Es el año que registra la mayor caída del Producto Interno Bruto en todo lo que se tenga registro en la economía nacional. Y sin embargo, amigas y amigos, no nos hemos cruzado de brazos y hemos actuado todos, sociedad y gobierno, no solo para enfrentar de la mejor manera, sino para superar precisamente el entorno económico adverso. Simplemente déjenme decirles algunas cifras. Hace algunos días estábamos observando las cifras del comportamiento económico nacional y recordábamos cuando iniciaba lo más devastador de la crisis económica de los Estados Unidos. Para darles una idea, en 1995, cuando fue la crisis de la devaluación, que si el error de diciembre o el de enero o el de todo el año, en fin, lo que hubiera sido, cuando el tipo de cambio no aguantó y se agotaron las reservas del Banco de México, nuestra economía cayó más o menos 6%. Hubo un trimestre, y solo un trimestre del 95, en donde cayó más
de 9% a este ritmo. Y sin embargo, este año la economía mexicana cayó en el primer trimestre 9% y en el segundo trimestre a un ritmo del 10%, la peor caída de la economía. Sin embargo, vale la pena contrastar lo que ocurrió, por ejemplo, en materia de poder adquisitivo de las familias en 1995 y lo que pasó en materia de poder adquisitivo e ingreso de las familias en el año 2009. En aquel 1995, decenas de miles de familias, por ejemplo, perdieron sus hogares a causa de la imposibilidad de pagar sus créditos hipotecarios que se fueron entonces a las nubes. Miles de empresas en el país quebraron en aquel año y se calcula que la pérdida promedio del ingreso disponible de las familias mexicanas fue superior al 30%, es decir, en promedio los mexicanos perdimos el 30% de nuestro patrimonio. Este año, aunque la crisis fue mayor, mucho más severa, independientemente de que no tuvimos los mexicanos nada que ver en ella, fue claramente consecuencia de una crisis internacional, a pesar de que la crisis fue aún más severa, insisto, y todavía agravada precisamente por la caída, la crisis vivida por el tema de la influenza. Sin embargo, logramos evitar que tuviera un daño mayor o incluso un daño igual a la crisis de 95. En este año la pérdida de poder adquisitivo de los mexicanos fue significativamente menor, porque no rebasó el 5% contra más del 30% en aquel año. Y también, amigas y amigos, en términos de empleo hay una diferencia muy significativa. Por ejemplo, en 1995, en el Seguro Social se perdieron más del 10% de los empleos registrados en aquel año, 11% para ser exactos. Este año, sin embargo, y con todo y que ha sido la crisis más severa, con una caída a tasa anual de casi el 10% en el primer semestre, la pérdida neta de empleos entre enero y junio fue de 1.6%. Es decir, en 1995, siendo la crisis más grave, se perdió 1 de cada 10 empleos. Menos grave la crisis entonces, se perdió 1 de cada 10 empleos. Este año, a pesar de haber sido más grave, se perdió un poco más de 1 de cada 100 empleos. Pero además, amigas y amigos, la buena noticia es que, tal como insistentemente señalé a los mexicanos, que no solo habríamos de enfrentar, sino de superar esos momentos difíciles, también puedo asegurarles que ahora, en octubre de 2009, la economía mexicana comienza a registrar claros signos de recuperación. Puedo asegurar que está comenzando la recuperación económica en el país. Y les doy algunos datos. Primero, la economía del tercer trimestre, es decir, la economía que va precisamente en los meses de julio, agosto y septiembre, registró, o de agosto, septiembre, octubre, está registrando un crecimiento respecto del trimestre anterior de casi el 3%. Quiere decir que si este ritmo continuara todo el año, que no es de esperarse, pero como hacen los americanos, si se anualizara la tasa de crecimiento de este trimestre, estaríamos registrando tasas superiores al 10% de crecimiento en la economía mexicana. Es decir, entre julio y septiembre se registró el mayor crecimiento que hayamos registrado en varios años. Segundo dato, el número de empleos que se están generando en México. Todavía en el mundo se siguen generando
Pérdidas de empleo. En Estados Unidos se pierden 500,000 de empleos formales al mes todavía. En México, en el mes de septiembre, se generaron más de 60,000 empleos nuevos registrados en el Seguro Social. Es más, la primera quincena de octubre, aquí tengo los datos fresquecitos, se generaron otra vez más de 60,000 empleos nuevos. Es decir, que entre septiembre y los primeros 15 días de octubre se han generado más de 120,000 nuevos empleos en el país. Y con octubre llevamos ya más de 4 meses, 4 y medio para ser exactos, en los que estamos generando empleos netos para los mexicanos. Tan solo de junio a la primera quincena de octubre se han generado en el país casi 200,000 nuevos empleos. Segundo signo de que estamos recuperando el ritmo económico. Y tercer dato, muy importante para los quintanarroenses, es que a pesar de la crisis económica que bajó el turismo y a pesar de la influenza, también en el mes de septiembre, a nivel nacional, a nivel agregado, es la primera vez que en septiembre se registra en un mes un 10% más de turistas que vienen al país que los registrados en el mismo mes del año anterior. ¿Y por qué ha sido, amigas y amigos, este proceso de recuperación de la economía mexicana? ¿Por qué en 2009 se perdieron menos empleos e incluso ya se están recuperando, a pesar de que fue más severa que la crisis de 95? Por varias razones, pero una de ellas es porque los mexicanos nunca dejamos de luchar para superar esta situación. Del lado del gobierno, ¿qué hicimos? Hicimos programas de empleo temporal, aquí mismo en Quintana Roo, programas de brechas contra fuego, por ejemplo, de combate de incendios, que le dieron empleo en el país a más de 500,000 de familias en el primer semestre del año. ¿Qué más hicimos? En las industrias que exportan a Estados Unidos, en lugar de que corrieran los trabajadores, acordamos pagar hasta 1/3 parte de su sueldo para evitar el despido, y eso permitió preservar otro 500,000 de empleos. Y finalmente, en el último año, al mes de septiembre, habíamos apoyado a más de 100,000 pequeñas y medianas empresas. 100,000 pequeñas y medianas empresas, un esfuerzo sin precedentes en el país, a través de asesoría y a través de crédito, que permitió preservar más de 1,000,000 de fuentes de ingreso más. Pero sobre todo, amigas y amigos, del lado de la sociedad, hubo lo que hizo Azur aquí con este aeropuerto y lo que han hecho muchas empresas y empresarios responsables en el país. No bajar la guardia y seguir invirtiendo con miras no a la coyuntura, sino al futuro promisorio que tiene la economía nacional. Y gracias a ello, a pesar de ser año de crisis, logramos mantener la meta de aumentar el gasto en infraestructura en el país. Cuando en el promedio de los 6 años anteriores a mi gobierno, el gasto en infraestructura fue de menos del 3% del Producto Interno Bruto, este año logramos mantener la meta de más del 5% del Producto Interno Bruto de inversión en infraestructura. Y la prueba de ello está aquí, en esta segunda pista del aeropuerto de Cancún, y en la pista de rodaje elevada, y en la torre de control más alta de Latinoamérica, y en el aeropuerto que inauguraré muy pronto en el Mar de Cortés, en Puerto Peñasco, en Sonora, y en la carretera Mazatlán-Durango que se está construyendo, y en el Arco Norte, y en la Puebla-Perote, y en el Libramiento de Veracruz, y en muchas obras más que se están haciendo en el país. Solo invirtiendo, amigas y amigos, en infraestructura podremos hacer de México un país más competitivo. Solo invirtiendo en aquello que le agregue competitividad a la economía nacional, haremos, como dijo el gobernador, de México un país que le apuesta a ganar, un país ganador. Y en ello, amigas y amigos,
está plenamente comprometido el gobierno federal. Estamos decididos, absolutamente decididos, amigas y amigos, a hacer la diferencia en el país, en esta administración, a hacer de esta, como me comprometí, la